Hola, jóvenes futuro de este país. Me da gusto poder volver a saludarlos y desearles que todo en casa se encuentre bien, recordándoles la importancia de cuidarnos entre todos. Bueno, dicho mi comercial, vamos al tema. Atendiendo a la suspensión de clases, me voy a tener que extender un poquito más en este video para que comprendamos el periodo de entreguerra y la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Les pido por favor que me sigan con sus apuntes para explicar mejor cada punto de este video. Pues bien, vamos a recordar que una de las consecuencias de la terminación de la Primera Guerra Mundial fue la formación de la Sociedad de Naciones, que esencialmente se encargaría de cuidar la paz entre los estados. Otra fue la penalización de Alemania como responsable del conflicto. Pues bien, debemos entender cómo la Sociedad de Naciones fracasa en su obligación por resguardar la cordialidad entre los países inscritos, procurando en todo caso el acoso en contra de Alemania en su intento por consolar a las demás naciones por las terribles crisis en que se sumieron después de la Gran Guerra. Otra terrible constante al término de este conflicto fue la presión en contra de Alemania para responder por daños, pérdidas, traumas y todo aquel mal que aquejaba a las naciones que trataban de reponerse de aquella terrible situación. Tensiones posguerra que definitivamente cambiaron el ánimo ideológico global, pues, como ya hemos dicho varias veces, todo cambio mundial comienza en las ideas de los hombres. En función de esto, tenemos que el orgullo nacionalista, reflejado en la imposición del imperialismo como doctrina, procuró la dominación de los más poderosos. Los resentimientos acumulados de parte de los perdedores en contra de aquellos que continuaban acosando sus fronteras y economías, castigando así la vida cotidiana al interior de los nuevos países, que solo buscaban mejorar, produjeron la aparición de una nueva ideología de exaltación nacional llamada fascismo, que según sus principios más básicos procuraban el uso militar para desaparecer las fuerzas parlamentarias, es decir, el gobierno representativo popular, consiguiendo la subordinación absoluta del individuo con el fin de consolidar los estados que se volvieron nacionalistas, irracionales, corporativos y de absoluto respeto a la evolución social. Esto es, solo los más poderosos pueden sobrevivir y el Estado está obligado a formarlos. Dicho esto, los estados, que se creían débiles, forjaron nuevas características individualizadas a fin de demostrar a los demás estados que no permitirían más humillaciones, lo que propició la formación de los gobiernos totalitarios, entendidos como dictaduras bajo el mando de una figura central, erigido por el pueblo como máximo líder, a quien le entregaron voluntariamente sus derechos esenciales a cambio de que los lleve a la cima de la cadena alimenticia, por así decirlo. Es decir, aceptaron terminar su condición de ciudadanos por el de soldados, para convertirse en los más poderosos, si es necesario, por el uso de la fuerza. Dado lo anterior, de 1919 a 1939 se consolidaron diferentes gobiernos totalitarios. Por ejemplo, el fascismo italiano, representado por Benito Mussolini, quien se hizo llamar el Duce, que significa el guía, y se hizo obedecer con ayuda de los fascios o los camisas negras, subsecuentemente el mayor aliado de Hitler, quien prometió devolver a Italia la grandeza de Roma. Otro ejemplo es el falangismo o franquismo español, representado por el general Francisco Franco, quien prácticamente militarizó España, alcanzando un mandato de 40 años, quien, si bien es cierto no entró al conflicto de la Segunda Guerra Mundial, sí se sirvió de los campos de concentración nazis para eliminar a sus opositores. Otro gobierno resulta el totalitarismo japonés, representado por el emperador Hirohito, quien adoptó el nombre de Tenno,
de pensamiento racial fundado en la vasta filosofía de su antigüedad, que acuñó el nacimiento de los kamikazes, entendidos como los aviadores que estallaban sus aviones contra los enemigos como máximo honor dentro del combate. Uno también es el estalinismo ruso, representado por Joseph Stalin, quien implantó un gobierno de terror generalizado con bases socialistas y principal enemigo del nazismo, aunque decidiera pactar con ellos en algún momento. Finalmente, y el que más interés les causa, encontramos al nazismo alemán, representado por Hitler, quien se autonombró Führer o el líder, utilizando como guardia personal a la SS. Es importante ver que el desarrollo de estas ideologías resultó exitosa para cada uno de estos territorios, pues su economía comenzaba a prosperar en forma acelerada, infundiendo la confianza suficiente para crear nuevas alianzas, lo que se llamó estado de bienestar, contrariamente a las expectativas de los ganadores de la Primera Guerra Mundial. Algo que agravó más la situación ideológica mundial fue la enorme crisis económica que en Estados Unidos en 1929, conocida como la Gran Depresión, donde después de la increíble prosperidad que les trajo ser proveedores de todo producto manufacturado durante la Primera Guerra Mundial, descuidaron sus inversiones en los mercados de valores, especulando excesivamente sobre la capacidad de pago de cada persona sujeta de crédito. En otras palabras, los americanos adquirían todo a crédito, sin poder garantizar la totalidad de sus gastos, lo que hizo caer sus empresas de inversiones, obligándolos de un día para otro a pagar sus créditos, y con esto todos quedaron en la miseria. Todo Estados Unidos estaba en crisis y con ellos también Europa, por depender aún de su distribución de mercancías. Hay que recordar como momento más crítico de la Gran Depresión el jueves 24 de octubre de 1929, día en el que los mercados de la bolsa de valores cayeron, y cuando la gente pasó de ser millonaria a perder hasta el último centavo, muchos optaron por tirarse de los rascacielos de Nueva York para suicidarse, llamándolo por eso el Jueves Negro. Depresión económica que duró 10 años, tiempo en que los estados fascistas, curiosamente, pudieron convertirse en potencias económicas y militares dispuestas a imponerse por la fuerza. A la par de esto ocurría en Estados Unidos, Hitler se alzaba como la figura más convincente de la ideología extremo nacionalista, ya bautizada como nazismo, de la forma siguiente. Luego de haber perdido la guerra, Alemania se reconstituyó como una república llamada Weimar, vigente de 1919 a 1933. La cual trató inútilmente de solucionar la humillante situación de los alemanes supervivientes, por lo que el enorme deseo de mejora de sus habitantes alzaron gradualmente a un político con ideas sumamente convincentes y empático al pueblo, pues además se trataba de un héroe de guerra, condecorado, quien entendía las necesidades de todos y que además no dudaría en tomar las armas para conseguir las mejoras necesarias. Este político era Adolf Hitler, quien se alzó como gran opositor de la República, por supuesto especialista en marcar los errores del gran Kaiser Guillermo II, figura equivalente al presidente de la República, quien se enfrentó a política frágil, inconformidades económicas por indemnizaciones exigidas, descontrol de las invasiones y demás. En este clima, para 1923, Hitler comienza un pequeño golpe de Estado que fracasa y es encarcelado con una condena de casi 30 años. Pero su influencia política fue tan grande que solo permaneció unos meses en la cárcel, tiempo que decidió escribir el libro base de la ideología nazi llamada Mein Kampf o Mi lucha, sucesos que colocaron en una posición privilegiada en la política nacional,
pues lo nombraron canciller del gobierno, es decir, segundo al mando, por lo que solo tuvo que esperar la muerte del Kaiser y ser electo cabeza del Estado alemán el 30 de enero de 1933. A partir de ahí, los discursos nacionalistas no fueron lo único que popularizó la ideología nazi, sino también las notables mejoras en la vida de cada alemán, como la generación de empleos, modernización en la infraestructura, desarrollo sustancial en la educación, industrialización económica, pero sobre todo la formación del ejército más poderoso de la época. Ya instalado en el poder, creó una policía política, que era la Gestapo, encargada del resguardo de sus intereses colectivos. Además de una policía personal, la SS, plagada de jóvenes fácilmente manipulables y comprometidos a ser sus matones personales. El siguiente paso fue descargar determinados prejuicios de intolerancia a los grupos sociales étnicos y religiosos que, según su visión de Estado, impedían la consolidación del Imperio Alemán o Tercer Reich, concebido como el Tercer Imperio, que para el caso fueron los judíos, gitanos, entre otros, a quienes gradualmente fue despojando de sus derechos, como prohibición para que ocuparan cargos de gobierno. Posteriormente, atacó su empleo en el sector privado. El 10 de mayo de 1933 se realizaron la quema de libros judíos en las plazas públicas de Alemania, y fue a partir de esa fecha que fueron textos declarados como prohibidos. En la madrugada del 30 de junio para amanecer 1 de julio de 1933, ordenó la Noche de los Cuchillos Largos, u Operación Colibrí, en que se arrestaron y asesinaron a todos los líderes opositores a Hitler. Conseguido esto, en 1935 promulgó las leyes de Nuremberg, reduciendo al mínimo los derechos civiles judíos, conociéndolos o diferenciándolos entre judíos completos o Volksjud y medio judíos o Halbjud. Posteriormente se prohibieron los matrimonios entre judíos y arios. En el verano de 1938 se marcaron los negocios judíos y comenzaron a detenerlos arbitrariamente. El 7 de noviembre de 1938, un judío de 17 años, Herschel Ginspan, atentó contra un diplomático alemán, lo que detonó que se ordenara la Noche de los Cristales Rotos, en que se asaltaron las viviendas de judíos, despojándolos de sus pertenencias y conduciéndolos hacia los guetos. Estos guetos deben explicarse como zonas exclusivas para vivienda de judíos, donde los dejarían desarrollar su vida y costumbres sin interferir con la de los arios. Pero las restricciones continuaron. Les prohibieron asistir a la escuela, restaurantes y tiendas. Los eliminaron de cualquier actividad económica. Su comercio y capitales fueron confiscados. Los restringieron paseos culturales, cines, museos y teatros, hasta llegar a prohibirles conducir automóviles. Esta persecución colocó a Hitler en un momento ideal para imponer sus términos por doquier, aprovechando también que las grandes potencias lo habían descuidado y, por supuesto, ellas trataban de resolver sus propias crisis en un punto de descontrol. Hasta que, en 1937, se firma el Pacto de Acero entre Mussolini y Hitler, donde acuerdan prestar tropas al Imperio japonés para concretar la invasión a China, demostrándose que habían reunido a los mejores ejércitos de la época, lo que obligó a Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos a buscar pactar con la Alemania nazi. Esto sucede a fines de 1938 en la Conferencia de Múnich, donde las grandes potencias tuvieron que aceptar la ocupación del sureste de Europa, admisión peligrosa para los logros alcanzados por el Führer, pues también se da el pacto de no agresión entre la URSS y Alemania. Esto es, Hitler sabía que Stalin era un rival complicado, no solo por su poderío militar,
sino también por la dificultad de su territorio, ante lo cual decide pactar con él, pues sus ideologías eran contrarias, y buscaba, si no su alianza, por lo menos no su oposición. Es decir, desde el estallido de la guerra, Stalin tenía muy claro que sus ideologías nunca se entenderían, por lo que se limitaron a hacer franja de combate, mientras Alemania invadía territorios al límite de los intereses de la URSS. Esta última procuraba invasiones en su beneficio. Sin embargo, para el 41, Hitler desconoce lo pactado y ordena la invasión, recrudeciendo el conflicto mundial. Si todo esto ya quedó claro, vamos ahora a entender que el poderío de Alemania le permite llegar al estallido de la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939, con la invasión a Polonia. Para que este dicho conflicto se diera, se desprendieron dos bloques. El eje, que fue el bloque perdedor, integrado por Alemania bajo el dominio de Hitler, Italia, dirigido por Mussolini, y Japón, dirigido por el emperador Hirohito. Así también está el bloque de los aliados, que es el bloque vencedor, integrado por Francia, dirigido por Lebrun, Inglaterra, dirigido por Churchill, y la URSS, dirigido por Stalin. Recordemos que nuevamente Estados Unidos llegó tardíamente al conflicto. Iniciando el conflicto, Alemania avanzó rápida y decisivamente. Podemos dividir este conflicto tal vez en dos etapas. La primera, en la que Alemania se hace de todas las victorias, y segunda, donde Alemania empieza a perder consecutivamente hasta ser totalmente derrotado. Ahora bien, debemos entender que al inicio del conflicto, la situación de los guetos antes explicados se adaptaron a la figura de campos de concentración, los que primero sirvieron de contención a la oposición política, pero subsecuentemente sirvieron como fábricas de la muerte, pues fueron llenados por prisioneros de todo tipo, de edades y sexos, siempre que entraran dentro de la categoría de subhumanos hecha por el nazismo. Llegando a esos lugares, trabajaban literalmente hasta morir, y en 1944, cuando Alemania comenzó a quedarse sin mano de obra, estos prisioneros suplantaron dicha necesidad de producción. Podemos mencionar como los principales lugares de exterminio Auschwitz, Birkenau, Chelmo, Sobibor, Treblinka, Belzec y Majdanek. Estos lugares albergaban a diferentes tipos de enemigos de Alemania, mismos que estaban divididos en las siguientes categorías. Marcados con una estrella amarilla, los judíos, quienes por supuesto recibían los peores tratos. Gitanos y homosexuales eran marcados por un triángulo rosa. Los llamados antisociales estaban marcados por un triángulo negro. Los políticos de oposición eran marcados a través de un triángulo rojo. Los curas y los testigos de Jehová llevaban un triángulo lila. Y con las mejores condiciones entre los propios presos eran los criminales alemanes, quienes se distinguían a través de un triángulo verde, de entre los cuales los guardias seleccionaban algunos para darles poder sobre los demás prisioneros y les ayudaran a controlarlos, quienes recibieron el nombre de capos, resultando especialmente brutales, con métodos como el Stettjelle, que era obligar a los prisioneros a estar de pie en celdas diminutas y no les permitían ningún movimiento, el cual se enriquecía con torturas como la extracción de uñas o privación de la comida, excepto a la salada, que les producía más sed, negándoles el agua. El proceso de exterminio iniciaba con la llegada y sometimiento a todo tipo de tratos inhumanos, y cuando era evidente su muerte, se les hacía tomar una ducha desinfectante. Eran conducidos desnudos a las cámaras de gas, conocidas como las regaderas, donde una vez que las llenaban, colocaban gas Zyklon B,
veneno para ratas, dejándolas selladas por 15 minutos hasta que el último se asfixiaba. Al librar las cámaras de gas, los otros prisioneros eran obligados a arrancar de los cuerpos aretes, lentes, dientes de oro, para después proceder a cremarlos, algunos aún con vida. Este plan de exterminio antisemita fue denominado la solución final y pretendía el asesinato de 10 millones de judíos, únicamente logrando exterminar 6 millones al final de la guerra. Plan que por supuesto no fue evidente para nadie en el mundo hasta después de que empezaron a caer estos lugares en manos de los aliados, horrorizando no solo al resto del mundo, sino al propio pueblo alemán, que desconocían las tácticas gubernamentales para convertirlos en la raza primigenia. Dicho esto, vamos ahora a hablar un poco sobre el desarrollo del conflicto, mismo que inició, como ya dijimos, a través de la invasión de Polonia, por la cual Gran Bretaña y Francia emiten correspondiente declaratoria de guerra en contra de Alemania, hecho que de ninguna manera frenó el avance alemán, logrando apoderarse de Noruega y Dinamarca, momento en que Rusia se dirigió hacia los países del Báltico gracias al pacto de no agresión del que ya hablamos, pero sin embargo Stalin estaba convencido de la traición alemana, por lo que procuró no descuidar sus fronteras. Iniciando todo esto, el 13 de octubre de 1940 se da la Batalla de Inglaterra, entendida como la resistencia a un ataque aéreo nazi por 18 días, que por supuesto significó la devastación de las ciudades. Para abril de 1941, Alemania ya dominaba los Balcanes, Yugoslavia y Grecia, por lo que, con tal confianza de indestructible, rompe el pacto de no agresión e invade la Unión Soviética, quienes no hacen más que resistir el ataque, esperando el mejor momento de contraatacar. Por su parte, Japón, en represalia a las restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos, bombardea la base aérea de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, orillando a Estados Unidos a unirse al conflicto del lado de los aliados. Sin embargo, llegaba el primer revés contra los alemanes a través del invierno perfecto de 1942, el cual no pudieron resistir debido a las bajas temperaturas. Esta fue la llamada Batalla de Stalingrado, la cual resultó un golpe del que Alemania nunca se pudo reponer, abarcando de junio de 1942 a febrero de 1943. Derrota que comenzó por temperaturas de hasta 36 grados bajo cero, que además de congelarlos vivos, quebraba el acero de sus tanques blindados, volvía sólidos los neumáticos de sus vehículos, congelaba la grasa de sus armas y mataba a sus caballos. Mientras que los soviéticos, bien acostumbrados al clima, aprovecharon escuadrones de élite entrenados para el exterminio a larga distancia. Estos son los francotiradores, quienes además de ser precisos e infalibles, eran invencibles. A partir de esta batalla, el Eje no hizo más que acumular derrotas, sin capacidad de renovar sus provisiones, armamentos o soldados, sufriendo mermas irreparables. Igualmente que en la Primera Guerra Mundial, la llegada tardía de Estados Unidos al conflicto refrescó en gran medida los embates de los aliados. Para septiembre de 1943, Italia se rinde, provocando la huida de Mussolini hacia el norte, donde, unido a su amante Clara Petacci, permaneció hasta que tuvo que escapar de los norteamericanos. Sin embargo, fue detenido por las propias fuerzas guerrilleras italianas cuando trataba de llegar a Suiza, para colgarlo públicamente en la plaza de Milán. El duce fue colgado como cerdo.
Continuando con las victorias de los aliados, se proyectó el desembarco de Normandía, u Operación Overlord, ejecutada el día 6 de junio de 1944, el día D, que consistía en la máxima operación militar de invasión para la época, pues implicó coordinar fuerzas marítimas, terrestres y aéreas a la vez en un ataque por 5 costas diferentes de Francia, obligando al repliegue alemán de regreso a Berlín. Dirigidos por los generales Eisenhower y Montgomery. Hacia enero de 1945 son liberadas los territorios de Polonia, Hungría y tomadas las prisiones de Auschwitz y Birkenau, enseñando por primera vez al mundo la magnitud del exterminio judío, el cual, por su naturaleza cruel, recibió un nuevo término lingüístico inexistente aún, llamado entonces genocidio. Tantas batallas le permitieron al ejército soviético bombardear Dresden y no detenerse hasta tomar Berlín, donde la historia narra que Hitler se atrinchera en un búnker personal, suicidándose junto con su novia Eva Braun el 30 de abril de 1945, provocando la rendición alemana ante los soviéticos el 7 de mayo de 1945. A la par de estos hechos, entre Japón y Estados Unidos se libraba la Guerra del Pacífico, misma que fue terminada abruptamente con el lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima el 6 de agosto y Nagasaki el 9 de agosto de 1945, autorizadas por el presidente norteamericano Harry Truman, cobrando la vida de aproximadamente 235,000 personas, siendo reprochable el brutal ataque a ciudades civiles inocentes, que además trajeron consecuencias radioactivas por más de 40 años, pero que produjo la rendición absoluta de Japón el 2 de septiembre de 1945 a bordo del acorazado Missouri con el general MacArthur como representante de Estados Unidos. De esta manera se termina en definitiva el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Esto con las siguientes consecuencias: el aprovechamiento de la energía atómica, la creación de la Organización de Naciones Unidas con una estructura bien definida que evitaría los desastrosos resultados de su predecesora. Alemania pierde el dominio absoluto de su territorio, dividiéndose en República Democrática Alemana bajo el dominio de la URSS con política socialista y la República Federal Alemana bajo el dominio de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia con política capitalista. Además, provisionalmente Japón deja en manos de Estados Unidos su gobierno y elimina el imperio. Se hacen las divisiones entre Corea del Norte y Corea del Sur, socialista y capitalista respectivamente, y Alemania es condenado al pago de indemnizaciones de guerra respectivamente. Además, como reclamo judicial entre los responsables del desarrollo de forma pública, según la Carta de Londres, documento inscrito el 8 de agosto de 1945, se establecen los mecanismos adecuados para juzgar a los responsables. Es decir, se instituyen los tribunales de Nuremberg y Tokio, donde se fincaron formalmente cargos penales por los delitos de conjura o conspiración, crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. Juicios que comenzaron en 1946 y generalmente terminaban con la sentencia de muerte por ahorcamiento a los responsables de esta guerra. Bueno, chicos, me extendí un poco, espero haber sido clara. Les mando un fuerte saludo, cuídense y nos vemos, espero, muy pronto. Bye.